Bueno, ahora por otro lado vamos a ver la disuasión en estado estacionario a través de una película cilíndrica. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Es pues, pudiera ser, por ejemplo, este tubo de, no sé, no sé, se me viene a la mente que se estuviera difundiendo, que pudiera ser un gis en agua, por ejemplo, ¿no? Para la parte física. Gis en agua que estuviera transfiriendo. ¿Dónde va a haber? Para que haya transferencia de masa tiene que haber una diferencia de concentraciones. Dentro del Gis, pues no va a haber, este es el lleno de Gis, que es de radio R1. ¿Sí? Entonces ahí no va a haber transferencia de masa porque pues, es la misma concentración. Se supone, aquí este es un radio imaginario, donde se está ocurriendo imaginario, donde ocurre la transferencia de masa, ¿sí? De radio R2. Es una película estancada, cerca a el GIS, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el R1, el radio variable que tuviéramos de aquí a acá es R, y aquí lo voy a poner de aquí hasta acá. Este es R más delta R, que puede ser arbitrario, ¿eh? Si nada más lo... Entonces, aquí, ¿cuáles son las suposiciones? Como su nombre no dice, pues es estado estacionario. Entonces, estado estacionario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la concentración no depende del tiempo. ¿Cuál otra? Pues es solución diluida. Entonces, Na, aquí va a ser R, JAR. Esta la igualdad también puesto, pero bueno. ¿Cuál es la otra suposición? No hay reacción química. ¿Cuál otra? Unidireccional. CA, función de R. ¿Qué más? Isotérmico. Entonces, determinar que es CA, función del radio. No sé si hacerle la concentración promedio, porque sí quita algo de tiempo. J, el flux. Y WAR. Y ahorita aquí lo vamos a ver que tiene que ser evaluada en R igual a R1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde se tiene la mayor concentración y aquí también. De la situación física, bueno, aquí no se ve tan claro, pero CA1 es mayor a CA2. Entonces esto que lo tomemos en cuenta porque esto es importante. Es muy importante considerar esto. Y de todos modos, si está un GIS, pues va a haber mayor concentración aquí del soluto o una partícula, por ejemplo, de café o así. Pero bueno, aquí para utilizar esta ecuación, la ley de Fick, necesita conocer la distancia donde ocurre la transferencia de masa. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el paso 2, que aquí nada más se complica la parte geométrica, porque es otra geometría, pero bueno, el chiste es que son los mismos pasos. Es hacer un balance de masa del compuesto de interés en un elemento diferencial de volumen representativo del sistema, con el fin de obtener una ecuación diferencial del flux como función de la distancia. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro elemento diferencial volumétrico? Entonces, se va a hacer el balance de masa en delta V. Aquí le pongo área por delta R, pero aquí ya no es tan fácil el área. El área va a ser 2pi, que es el perímetro, 2pi R. Este es de longitud L, que es el ancho, largo más bien dicho, por delta R. Y aquí sí voy a tomar en cuenta todos los términos, bueno, nada más el término de acumulación, que en sí, entrada menos salida más generación o consumo es igual a la acumulación. Otra lo voy a tomar en cuenta nada más el término de acumulación, ¿sí?
Entonces aquí va a ser 0. Y para que vean por qué lo divido entre el elemento diferencial volumétrico. Entonces, ¿qué es lo que entra? Es el área, que aquí está área que es de manera similar, ¿no? Entonces va a cambiar. Esta sí va a cambiar porque es en R y en R más delta R. ¿Dónde más está más grande? Pues en R más delta R. Entonces, todo esto debe tener unidades de mol sobre tiempo. Estamos, en el caso de la transferencia de calor es energía sobre tiempo. Entonces, esta es el área, que es 2pi R por L por JA R. Todo esto, lo que entra en R, que esto lo voy a poner aquí, esto es el área. Menos lo que sale, 2pi RL por JA R. Y todo esto en R más delta R igual a la derivada, que en este caso sería parcial, con respecto al tiempo. Y que lo que nos va a dar estas unidades de mol sobre tiempo, pues nos la daría, sea esta, tiene unidades de mol por volumen. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dividir, para quitar el volumen y que nos quede mol sobre tiempo? Pues tenemos que multiplicarla por el volumen. ¿Y cuál es el volumen? Pues sería 2pi R por L por delta R. Esto es el delta de volumen donde estamos haciendo nuestro balance de materia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que se pueda factorizar, pues lo voy a factorizar. Esto lo saco. Esto, nada más hasta acá, lo saco, porque el radio va a cambiar si se evalúa. Yo te lo voy a hacer paso a paso, lo voy a hacer un poquito más calmado. Sale, nada más 2πl, porque el radio sí sale. No sale, perdón. Entonces aquí tenemos que es 2pi por L, y lo voy a factorizar. Al igual y también le saco el signo negativo, que este es el por de arriba, pero lo voy a cambiar, ¿no? 2 menos 2pi, esto sería JR por JAR, esto en R más delta R, menos R por JAR, igual en R por ese signo negativo, y luego aquí, sí, entonces esto es 2pi por L por R, por delta R, por la derivada de CA con respecto al tiempo. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que seguía? Pues dividiendo, que era lo que les decía, dividiendo entre delta B, la ecuación anterior, que esto es igual a 2pi por R por L por... Bueno, aquí está el igual para que no se me vayan a confundir, porque si no, ¿qué se van a decir? Es 2pi por R, 2pi por R por L, 2pi por R por L, delta R. Sí, entonces aquí tenemos que es menos 2pi por L entre, lo voy a reacomodar de tal manera que me pueda 2pi por L por R por delta R. Esto es RJAR en R más delta R menos RJAR en R. Esto es igual a la derivada de CA con respecto al tiempo. Entonces, ahí está el por qué lo estoy dividiendo entre delta V. Ahora, esta, pues ya, como estamos en estado estacionario, este es igual a 0. Nada más es como que demostrativo. Entonces, aquí se cancela, ya nada más nos queda. Entonces, sacando el límite, cuando delta R tiende a 0, ¿sí?, de la ecuación anterior, y el R, pues no involucra, entonces lo podemos poner como 1 menos 1 entre R por el límite cuando delta R tiende a 0, ya que nosotros queremos la definición de la derivada, es RJAR en R más delta R menos
RJAR en R entre delta R, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces la voy a dejar así acá, que sería como menos 1 entre R, y esto es igual a la derivada de R, JAR, con respecto a R, esto es igual a 0. ¿Sí? Y esto como está igual, digo aquí nada más por si tuviéramos otro término, ¿no? Este. Pero como está igualado a 0, este es equivalente a decir que es la derivada de RJAR con respecto al radio es igual a 0. Entonces aquí, por un lado, este es por un lado, separando variables e integrando, tenemos que la derivada de RJAR es igual a 0 de R, e integramos. Y aquí tenemos que esta se cancela, entonces RJAR es igual a C. Entonces JAR es C entre R. Entonces aquí podemos decir pues que ahora el flux JAR, ese es JAR, JAR es inversamente proporcional al radio, depende inversamente proporcional al radio, entonces sí depende de la posición. ¿Sale? Bueno, eso es por un lado. Ese es un camino para ver la dependencia del flux, del balance de energía. Este le voy a poner aquí balance de energía y dependencia de JAR con la posición. Entonces, ahora, emplear la ley de Fick, este es por otro lado. Lo voy a poner aquí, más para no ponerlo acá, así, para no rayarlo. Entonces es menos 1 sobre el balance de materia de RJAR. ¿Cómo está dada la ley de Fick? La voy a poner aquí, ¿no? Así nada más. JAR es igual a menos D, DCA, en DR. ¿Y esta para qué? Pues para obtener el perfil de concentraciones. Entonces aquí lo que hago es menos D en DR, R, y luego es menos D por DCA en DR igual a 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues sacar esta, no depende de la posición, la difusividad. Y esto, otra vez, como está igualada a 0, pues lo puedo pasar dividiendo, ¿no? Entonces ya lo que me va a quedar es D en DR, R por DCA en DR igual a 0. Entonces aquí separo variables enteros, que son los mismos pasos que se habían hecho anteriormente. Entonces aquí está D, R, DCA en DR es igual a 0 de R íntegro. Entonces aquí tenemos R DCA en DR, ya que se cancela, es igual a C1. Luego separemos variables, bueno, antes de parar, paso dividiendo este, ¿no? También aquí nada más hay que tener cuidado. Entonces DCA es igual a C1 entre R por DR. A ver, déjenme esperar un poquito. Ver. Bueno, entonces ahí está la integral, la separo variables e integro, entonces esto va a ser así, la concentración la separo, entonces, la concentración, perdón, la saco, y nos quedaría como CA, función del radio, esto es igual a DR en R, va a ser logaritmo C1 por el logaritmo de R más C2, y esta es, oh, no.
Sí, la rayé. Oh. Entonces, esta es la solución general. Y necesitamos las condiciones de frontera. 1, condición de frontera. 2, a ver cuáles serían. Aquí tenemos las condiciones de frontera. Entonces, queremos una solución particular o el perfil de concentraciones de CA en función del radio variable. Este es el radio variable. ¿De dónde va a variar? Desde R1, R mayor o igual a R2. Entonces, aquí tenemos los parámetros conocidos, que aunque no tenemos valores, yo aquí puse unos valores, ¿no? Para que se dieran una idea. Esta CA1 es 1 molar, CA2 es 0.5 molar. Digo nada más, pero, o sea, CA1 es mayor a CA2. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es determinar C1 y C2 en términos de parámetros conocidos y sea en función del radio variable. Entonces, sustituyendo condición de frontera 1 en solución general, ¿qué es lo que tenemos? Pues por un lado, CA en R1 es igual a ¿qué? Pues es CA1, que es este caso. Y por otro lado, de la solución general, C1 logaritmo de R1. El radio variable, pues ya tenemos acá R1 más R más C2. Y luego aquí es la condición de frontera 1, la condición de frontera 2, CA en R2. Por un lado, tenemos que es CA2 igual a que, pues ya sustituimos la solución general, logaritmo de R2 más C2, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es quedarnos con con este sistema de ecuaciones, resuélvanlo como ustedes lo resuelvan, no es lo de menos. Pero bueno, a mí se me ocurre, pues, por ejemplo, que la resto. Entonces aquí es CA1 menos CA2 igual a C1 logaritmo de R1 menos C1 logaritmo de R2. Digo, es como quieran, no hay problema. Más C2 menos C2. Pues y esto se ve claro que esto se cancelan. Entonces aquí tenemos que CA1, esto lo podemos factorizar y aplicar las leyes de los logaritmos, para irme un poquito más rápido. CA2, esto es igual a C1 por el logaritmo, aplico las leyes de los logaritmos de R1 entre R2. Ya, ¿no? Pero, a ver quién es más grande, R1. R1 con R2, R2 es mayor. Entonces, R1, si lo dejamos así como está, el denominador, perdón, el logaritmo, R2 será menor a la unidad y logaritmo de un número, logaritmo de menor, o sea, va a ser negativo. O sea, lo voy a poner aquí, logaritmo de R1 entre R2 va a ser negativo. Entonces, no, lo que yo quiero es que sea positivo. Entonces, R2 entre R1 va a ser mayor a la unidad. Entonces, de aquí, si lo dejamos así, logaritmo de R2 entre R1 va a ser mayor a la unidad. Entonces, aquí no le hacen que lo invierta. Menos C1 logaritmo de R2 entre R1. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para determinar C1. C1 es igual y CA1 es mayor a CA2, entonces queda como menos CA1, si lo dejamos así, CA2 entre el logaritmo, otra lo voy a borrar eso, R2 entre R1. Y ahí ya tenemos CA1. Bueno, aquí me faltó el signo negativo porque lo borré con todo y el triángulo es que me genera. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? A ver, bueno, entonces ahí está C1. ¿Qué es lo que hago? Pues en cualquiera de las dos, en esta o esta, sustituyo para determinar C2. Entonces lo voy a hacer aquí. Aquí. Entonces, CA1. Espérame. CA1 igual a C1, pero C1
es menos CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Este es el logaritmo de R1 más C2. Entonces aquí esto es, pues C2 es igual a CA1, pasa con el signo positivo, más, ¿sí? CA1 menos CA2 es logaritmo de R1 sobre logaritmo de R2 entre R1. Y ahí también está la C2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya sustituirla con la solución general. AR. Aquí está, ya esto sustituyo. Quedaría en la solución general. A ver, déjenme ver. ¿Qué es esta? Es esta la ecuación. Que sería C1. A ver si alcanza. Menos CA1 menos CA. No. De R variable. Y luego más C2. CA1 más CA1 menos CA2 por el logaritmo de R1 entre el logaritmo de R2 entre R1. Lo voy a poner aquí esto. Esto es C1 y todo esto es C2. Voy a reescribir acá. A ver, CA, función de R, la voy a reacomodar. CA1. Aquí tenemos como factor común CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Entonces quedaría, lo voy a poner con signo positivo y ya vemos. Más CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1 multiplica a el logaritmo de R1 menos el logaritmo de R2. ¿Sí? Entonces esto es CA1 aplicando las leyes de los logaritmos. No, aquí espérenme, este no es. No se me pasa, hay que tener cuidado. Ahí está. Logaritmo de R variable, que es este. Este es el logaritmo de R1. Luego aquí. Y ahorita vemos el signo, pero CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1 por el logaritmo de R1 entre R variable. Pero de la situación física, R1 es menor. Entonces, R1, R es mayor. Entonces, si tenemos R1 entre R variable, va a ser menor a la unidad. Entonces, lo que nos conviene es R entre R1 debe ser mayor a la unidad para que el logaritmo sea positivo. Entonces, ahí está, ahorita lo voy a poner. Bueno, entonces, por esa cuestión, lo voy a dejar así. Entonces, CA en R es igual a CA1 menos CA1 menos CA2 por el logaritmo de R entre R1 sobre el logaritmo de R2 entre R1. Y aquí ya quedaría el perfil de... Entonces, hasta ahora lo que queda es verificar si es o no la solución correcta. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que en R, para verificar R1, lo voy a poner aquí, ¿no? CA
A ver cuánto vale de la ecuación. Esto es igual a CA1 menos CA1 menos CA2. Logaritmo de ¿qué? R1 sobre R1 sobre logaritmo de R2 entre R1. Logaritmo, esto va a valer 1 y esto a su vez va a valer logaritmo de 1, va a ser 0. Entonces CA en R1 es igual a CA1. Entonces aquí tenemos la primera condición de frontera correcta. Ahora la voy a hacer con la otra Ahora la otra es en R igual a R2. CA en R2 es igual a CA1 menos CA1 menos CA2 logaritmo de R2 entre R1 logaritmo de R2 entre R1. Esta lo va a quitar este triángulo que me genera esta. Entonces aquí pues ya todo esto me va a dar la unidad 1. Entonces aquí yo tengo, simplificando CA en R2 igual a CA1 menos CA1, ya aplicando, más CA2, se cancela. Queda que CA en R2 es igual a CA2. ¿Sí? Entonces, pues ya quedaría así. Ahora, esta es la solución correcta. Es solución matemáticamente hablando particular o perfil de concentraciones. Ya verifiqué que sí es el correcto. Ahora nada más déjenme ver aquí, si no me recuerdo, la concentración está promedio, perdón, la concentración adimensional, ahorita la voy a ver. Ahora, ya a partir de esto, voy a obtener una concentración adimensional, como la hace el logro. Entonces, aquí lo que se hace, ya le va a quitar esta la funcionalidad, ya cuando no tenga la subíndice, es que depende de la concentración. Entonces, aquí es CA, es un truco que hacen, CA1, se hace más CA2 menos CA2. Entonces, esto es en sí un cerote, un cero, un espantoso cero. CA1 menos CA2. Ahorita van a ver para qué sirve ¿no? Logaritmo de R, variable entre R1, entre logaritmo de R2, entre R1. Entonces aquí lo que voy a hacer, a ver, déjenme ver, es CA, esto es igual a CA2 positivo, y luego CA1 más CA1 menos CA2 menos CA1 menos CA2 por el logaritmo de R sobre R1 entre el logaritmo de R2 entre R1. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo puedo hacer CA menos CA2 y esto lo puedo factorizar. Esto lo paso del otro lado, que es lo que estoy haciendo ahorita, y factorizo CA1 menos CA2 que multiplica a 1 menos logaritmo de R variable entre R1 entre el logaritmo de R2 entre R1. Entonces aquí tenemos que sea variable, la voy a poner así ya, menos CA2 entre CA1 menos CA2 igual a C asterisco, así la define Lobo, o si se define en libros. C asterisco es igual a 1 menos el logaritmo de R sobre R1
sobre el logaritmo de R2 entre R1. ¿Sí? Y aquí está la gráfica, que esta gráfica, pues aquí vamos a utilizar lo de mi tableta, que sea más padre, ya no tengo que hacerla. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que se grafica? R entre R1 a diferentes valores de R entre R2. Si R, por ejemplo, R entre R1 vale 1, o sea, aquí nada más les voy a hacer el caso particular. Si R entre R1 es igual a 1, que es este caso, acá miren, aquí está, perdón, aquí. Entonces, esto implica que el logaritmo de R sobre R1 es igual a 0. Por lo tanto, o entonces, sea asterisco es igual a 1. Espero que no haya problema, ¿sí? Porque todo esto es igual a 0 y así entonces esta gráfica nos da los diferentes valores. Y a estas gráficas nosotros también como ingenieros pues podemos hacer uso de estas. Por ejemplo, si tuviéramos una relación de 1.4 y una relación de R2 entre R1 igual a 2, pues ya podemos determinar una concentración, digo, ahí más o menos, ¿no? Por ejemplo, esta que fuera de 0.5, ¿no? Entonces, si tenemos que R entre, no, esto lo voy a poner así, R entre R1 es igual a 1.4 y R2 entre R1 es igual a 2, tenemos que sea asterisco aproximadamente 0.5. Entonces de aquí esta nos pudiéramos determinar si conociéramos, por ejemplo, sea función de R, pues aquí tendremos que hacer 1.4 por R1, que sería esto. R es igual a 1.4 de R1, ¿sale? Menos CA2 entre CA1 menos CA2. Y si, por ejemplo, aquí yo que puse, este es 1 molar, este es 0.5, 0.5, y esto es igual a 0.5, pues ya pudiéramos determinar esta. ¿Sí? Sería la única incógnita. Espero que les haya quedado claro este uso de las gráficas, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora es obtener el flux y el flujo difusivo mediante la derivación del perfil de concentraciones. A partir de la ley de Fick, JAR es igual a menos D por la derivada de CA respecto al radio, donde la derivada de CA lo va a hacer es igual a D de R CA1 menos CA2 logaritmo de R sobre R1 entre el logaritmo de R2. Ya habíamos visto que la derivada del logaritmo, ya, ¿no? Entonces, lo voy a hacer para ya no estar tanto tiempo. Esta derivada es igual a 0. Lo que es constante, pues lo voy a sacar constante, ya para un poco más rápido, esto lo saco. Y entonces quedaría como la derivada de CA con respecto al radio es igual a menos CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1 por la derivada con respecto al radio de el logaritmo de R sobre R1, que tampoco no está tan difícil, pero pues tampoco es tan directa. Ahí está. Entonces aquí la derivada de CA con respecto al radio es igual a menos CA1 menos CA2 logaritmo de R2 entre R1, ahorita quito esto. Ahí está, de la regla de la cadena. Esto se cancela con este y esto es igual a 1. Entonces la derivada de CA con respecto al radio es igual a menos
1 sobre R por CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1 y ya no, ahí está la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir JR es igual a menos D por menos 1 sobre R por CA1 menos CA2 por el logaritmo de R2 sobre R1. Entonces aquí tenemos que JAR es igual a menos por menos, a más, D sobre R por CA1 menos CA2, logaritmo de R2 entre R1. Ahí está. Aquí lo pudiéramos dejar como esto. ¿Se fijan esto? El balance de energía, esto es como si fuera una constante. Y aquí, del balance de materia, perdón. JA R es igual a C entre R. Este es del balance de materia. Es como si fuera una constante, pero bueno. Entonces aquí JAR es igual a CA1 menos CA2 entre R sobre D por el logaritmo de R2 entre R1. Y esta es la fuerza motriz. La fuerza motriz es la misma en cualquier geometría, pero la resistencia sí cambia. Resistencia. ¿Sí? Bueno, aquí está el flux, así en términos de fuerza. Ahora, ¿cómo obtener el flux sin pasar por el perfil de concentraciones? Pues lo vamos a hacer del balance de materia. Tenemos que JAR, es el radio, esto es constante y es constante para cualquier valor de R. Por ejemplo, RJAR. Y bueno, aquí también se lo vamos a utilizar WA, le voy a poner aquí esto, es igual a el área por JAR, todo esto evaluado en R igual a R1. Te voy a poner la geometría. Ahí pongo la geometría. ¿Por qué en R igual a R1? Porque es donde tenemos mayor concentración. Les decía, CA1 es mayor a CA2. Entonces, por eso lo estoy evaluando en R igual a R1. Entonces, aquí, ¿cuál es el área? Pues es 2pi por L por R, que es el perímetro por el largo. Recordando de que aquí para acá es L por JAR. Todo esto evaluado en R igual a R1. Entonces aquí tenemos que lo evalúo 2pi, donde va R variable, 2pi L por R1. Y este es el área, y luego el flux, este es el área. CA1 menos CA2 entre R1 entre D por el logaritmo de R2 entre R1. Este lo va a pasar para R. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que se cancela este con este. Entonces, WA, que es el flujo, es igual a 2pi por L por D por CA0. No. CA1 menos CA2. Aquí no me gustó ese cómo va a quedar, pero bueno. Logaritmo de R2 entre R1 y así quedaría el flujo.
¿Esto para qué lo hice? Ahorita vamos a ver acá. Entonces, esto es constante. ¿Constante para qué valor? Pues para todos los valores. Aquí yo también lo puedo evaluar en R igual a R1 y va a ser el mismo valor. Va a ser constante el producto, no el flux con la posición. Entonces aquí R, JAR igual a R1 por JAR en R igual a R1. Esta es otra forma que lo utiliza luego el libro de Welty. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Esto va a ser constante porque son las moles que están pasando en esta parte. Ahora, aquí voy a sustituir la ley de Fick. Entonces R menos D DCA DR igual a R1 JAR en R igual a R1. Entonces, separando variables e integrando, entonces DCA igual a ver. Bueno, si no la poner aquí menos D. Y le integro. R1 JAR en R igual a R1 de R sobre R e integro. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la cuestión? Que esta es constante. Todo esto es constante porque ya se evaluó esta en R igual a R1. Esto ya va a ser constante. Aquí nada más van a ser los límites. En R1, CA1. En R2, CA2. Entonces de aquí tenemos que es menos D por CA2 menos CA1 igual a R1 JAR en R igual a R1 por el logaritmo de R. Lo aplico las leyes de los logaritmos, R2 sobre R1. Ya queda. Sí, entonces aquí despejando JAR R en R igual a R1. Esto es igual, y como CA1 es mayor hacia 2, esto lo puedo invertir acá. Puedo meter este signo. Entonces quedaría como D por CA1 menos CA2 entre R1 por el logaritmo de R2 entre R1. Sí, esto ya es el flujo evaluado en R igual a R1. Entonces aquí nada más, esta aquí ya quedaría. Entonces WA R en R igual a R1, pues como había dicho anteriormente, es esto. Entonces es el área 2 pi R L, todo esto en R igual a R1, y JAR evaluado en R igual a R1, pues esto es esto. Entonces aquí yo nada más tendría que hacer, sustituir los valores, 2 pi R1 por L por D por CA1 menos CA2 entre R1, logaritmo de R2 entre R1. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues se cancela. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos va a quedar como WAR en R igual a R1 como 2 pi por D por L por CA1 menos CA2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Esta es la forma luego que lo hace el libro de Welty. ¿Sí? O sea, estas son equivalentes. Digo, nada más aquí le puse 2 pi de L, ¿no? Aquí es 2 pi LD. Pero es equivalente. Esta ecuación yo no tuve que haber pasado por el perfil de concentraciones. Sin embargo, en esta sí, en este es un poco más largo el procedimiento. ¿Por qué? Porque se tiene que sacar el perfil de concentraciones que viene de la solución general, las funciones de frontera y cuestiones de tipo, para sacar la derivada, y es más larga el procedimiento. ¿Sale?